Gracias al Instituto Hispanoamericano de Suicidología por la invitación a este quinto Maratón Internacional de Prevención del Suicidio, hoy 10 de septiembre, que bajo el tema Cambiar la narrativa para la prevención del suicidio, pues vamos a estar haciendo una serie de pláticas, una serie de conferencias donde vamos a estar viendo y realizando lo que es el suicidio. En este caso yo voy a hablar de un tema que actualmente está ganando muchísimo interés en la población y sobre todo en las comunidades académicas, que es el suicidio en estudiantes universitarios. Empezaremos primeramente por decir que la Organización Mundial de la Salud ha considerado ya al suicidio como la segunda causa de muerte en población de 15 a 29 años de edad, donde precisamente entran estos estudiantes universitarios. De ahí entonces decir que es muy importante que en el suicidio intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales. Muy importante mencionar que nosotros como suicidólogos hablamos de que hay factores multicausales que en un momento determinado pueden desarrollar la conducta suicida en los estudiantes universitarios. Así entonces es muy importante hablar que actualmente se habla de un incremento en las conductas suicidas en estudiantes de bachillerato y universitarios. Y esto, bueno, pues tiene una razón de ser. Recordemos que están en la transición de la adolescencia a la adultez. Entonces aquí hay un factor muy importante, el cambiar de una situación de bachillerato a universidad, ¿sí? En la que, bueno, pues van a aparecer una mayor responsabilidad, mayores retos para ese estudiante que en un momento determinado no va tal vez a poder resolver, o en un momento determinado va a ser mucho el estrés, la ansiedad que lo lleven a desarrollar algunos otros trastornos más graves como puede ser la depresión. Entonces es importante recalcar, ¿sí?, que muchas veces cuando tenemos a estudiantes, ¿sí?, con este tipo de situaciones, estrés, ansiedad, problemas económicos, pueden en un momento determinado crear lo que para nosotros van a ser algunos trastornos de tipo psiquiátrico. Como sabemos, el principal trastorno mental que el grueso de la población con conducta suicida desarrolla es la depresión, ¿sí? Seguimos hablando de la depresión como un problema de salud mental incapacitante. Hay que recordar que las estadísticas a futuro nos mencionan y nos dicen que para el 2030 va a ser una causa de incapacidad laboral muy importante. Y en esa situación van a estar muchos de los estudiantes universitarios que actualmente están haciendo una carrera universitaria donde muchas veces influyen estos factores de tipo económico, de tipo familiar, de tipo académico, ¿sí?, que puede desarrollar en este individuo una baja autoestima, que puede desarrollar un bajo autoconcepto, una negatividad también bien importante. Todos, en el caso de México, aspiramos a estar en las mejores universidades públicas como estudiantes. Cuando no logramos llegar a estas universidades y ya por relleno o porque papá, mamá no quieren que nos quedemos un año sin estudiar, nos meten a universidades con las cuales nosotros no estamos identificados. Y esto, bueno, pues va a ser un factor importante para desarrollar ansiedad, estrés o depresión. Es muy importante mencionar también que en un momento determinado el consumo excesivo de alcohol, de drogas en esta población estudiantil vulnera todavía más el estado de ánimo, el estado de la autoestima de los individuos, pues llevándolos en un momento determinado a correr conductas de riesgo que puedan poner en peligro su vida. Con esto es muy importante que las instituciones públicas, las universidades en un momento determinado, volteen a ver cómo está la salud mental de sus alumnos, volteen a ver cómo el alumno se integra, cómo el alumno se siente en armonía, ¿sí?, y que tenga la identidad, esa famosa identidad universitaria de la cual tanto hablamos,
que esté presente, que esté manifiesta en nuestros estudiantes, que el estudiante se sienta reconocido por la institución, que el estudiante sea acogido por la comunidad universitaria, donde no solamente participan los profesores, también participa el personal administrativo, ¿sí? El personal de mantenimiento y todas las gentes que están conformando a esa comunidad universitaria, que a veces el error que tenemos al hablar de comunidad universitaria, creemos que son únicamente los estudiantes, pero va más allá de la comunidad universitaria, es todas aquellas personas que están dentro de una institución haciendo labores, que como ya mencioné, va desde los profesores, administrativos y personal de mantenimiento. Así entonces es muy importante que nosotros recordemos y veamos que un estudiante puede ser vulnerable en algunas licenciaturas más que en otras para desarrollar un comportamiento suicida, ¿sí? Pero ¿qué es lo que lleva a un estudiante a desarrollar conducta suicida? Yo ya mencioné algunos factores de riesgo. El factor de riesgo va a ser entendido como la mayor predisposición y vulnerabilidad que va a tener un estudiante universitario para desarrollar conductas suicidas. Aquí este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos tener historias de vida muy importantes e interesantes que no se disparan al momento de vivirlas, de manifestarlas. Algo que actualmente se hace muchísima difusión, por ejemplo, es el maltrato infantil, es el abuso sexual, donde vemos muchas veces que las personas no hablan, no dicen nada, y decimos, ay, es que de la noche a la mañana está haciéndonos manifiesto un abuso sexual que sufrió hace 10, 15 años. Recordemos que en el abuso sexual no hay fecha de caducidad. Es el momento en que la persona, sin importar el género, hombre o mujer, se siente empoderado para poder hablar y manifestar de esa experiencia subjetiva que tuvo. Muchos de nuestros estudiantes universitarios, en el momento que están cursando sus licenciaturas, en el momento en que se dan cuenta que ya no tienen miedo, que ya perdieron el qué dirán, pueden empezar a manifestar este tipo de conductas. Entonces, como decía, número uno, el maltrato infantil, el maltrato adolescente, donde entran precisamente estas conductas de abuso sexual, ¿sí? Donde entran también el abandono que muchas veces nuestros estudiantes pueden sentir por parte de los padres. Cuando hablo de abandono no me estoy refiriendo a que los dejan solos, a que no los proveen, no, la comunicación y la asertividad que como familia deben de tener los padres. Muchos papás llegan y me dicen, es que no le falta nada, come, tiene un techo donde vivir, estamos dándole para sus necesidades básicas, ropa, que si quiere un teléfono, que si quiere un videojuego, se lo estamos dando, sí, pero cuando te sientas con tu hijo a platicar, a dialogar, a preguntarle cómo le está yendo en la universidad, ¿sí? Y eso es un abandono emocional, un abandono psicológico. Obviamente la violencia, no solamente familiar, sino la violencia, el acoso escolar que ese alumno, esa alumna va a estar viviendo, va a estar experienciando, ¿sí? Que le va a llevar a sentirse en un momento determinado en un lugar en el que no está seguro, un lugar que le está faltando la empatía, la comprensión, el estar con otros compañeros visibilizándose, ¿sí? Ahí hay varios factores que debemos de analizar, de revisar y que en un momento determinado van a pegar en la emocionalidad de esa alumna, de ese alumno, a través de comportamientos como la tristeza, el desánimo, la falta de interés para seguir yendo a la universidad. Puede haber también enojo y con el enojo, obviamente, conductas violentas que lo pueden llevar a tener un entorno más agresivo para él, para ella, porque al reaccionar para defenderse, ¿sí? Puede ser hostil ese escenario y por lo tanto una mayor facilidad para abandonar la universidad. Un tema muy importante que actualmente también estamos encontrando con los estudiantes universitarios es la pérdida de interés por la carrera a la que decidieron ingresar. Muchos de ellos ingresan a la licenciatura, cursan sus primeros semestres y se van dando cuenta, muchos a la mitad de la carrera dicen, cuando ya tienes más del 50% de los créditos, te das cuenta que no es el lugar donde querías estar. Pierdes el interés, empiezas a ausentarte, empiezas a tener faltas,
no cumples con los trabajos, los vas aplazando y esto va provocando que haya un enojo, una tristeza que puede llevarte a una desesperanza, que puede llevarte a una depresión. ¿Sí? Entonces estamos viendo y sumando qué factores podemos ver, no solamente la familia, no solamente los papás, nosotros los académicos, y me incluyo porque también soy profesor universitario y muchas veces lo único que hacemos nosotros es llegar al aula, impartir nuestra materia, nuestra cátedra, sin observar a los alumnos, sin nunca preguntarles, chicas, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están vivenciando su experiencia aquí en la universidad en los primeros semestres? Y en los últimos semestres pues se viene el caos. ¿Por qué? Porque hay un duelo. El alumno que ya está concluyendo su licenciatura, ¿sí? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el siguiente paso? Enfrentarse a su realidad. Pasas de ser estudiante para convertirte en un ciudadano con autonomía, con las expectativas sociales y familiares de decir, tengo a mi hijo abogado, tengo a mi hijo médico, a mi hija la arquitecta, a mi hija la ingeniera, ¿sí? Y salir a la vida social como profesionista, donde las faltas de oportunidades muchas veces son escasas, claro que también van a pegar en el comportamiento, en la conducta, en la culpa. Esto te puede llevar a desarrollar trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, que va a tener un grave impacto sobre el estado emocional de tu persona, ¿sí? Obviamente, esto se puede manifestar también como problemas de concentración, ¿sí? Entonces estamos dando una serie de listado de nosotros como profesores que podemos observar con estos jóvenes de reciente ingreso que se tienen que identificar en un nuevo espacio, en una nueva forma de evaluar, en una nueva forma de trabajar con los docentes universitarios. Los que están en sus últimos semestres, enfrentarse a la cruda de realidad de que dejo de ser estudiante para convertirme en un ciudadano más, con una obligación ya de insertarme laboralmente, con una situación en la que ya tengo que empezar a producir económicamente para mi persona, ¿sí? Entonces estamos en dos extremos bien importantes de la vida universitaria, ¿sí? La adaptación, el duelo por la conclusión de una licenciatura en la que ahora ya soy un profesionista más y que esto va a repercutir en la cuestión de cómo me va a ver socialmente las personas. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar entonces que la realidad que estamos teniendo como estudiantes universitarios no va a ser la propicia, la adecuada. Y si a esto anexamos que durante mi transición en la carrera universitaria hubo cuestiones de aplazamiento, cuestiones de no entregar en tiempo y forma y que esto me lleve a un bajo rendimiento, pues todavía va a pegar más, va a pegar más. Hay un síndrome que se llama el síndrome del estudiante eterno, donde el alumno concluye su licenciatura al no verse capacitado o creerse que no está capacitado, bueno, pues ahora voy a hacer una maestría. Se van a hacer su maestría, termino la maestría y me voy a hacer el doctorado. Y se pasan en un tiempo eterno, estudiando sin enfrentarse a la realidad laboral que impera en el país. Eso por una parte los mejorcitos, pero hay otros, ¿sí? Que hay actualmente también un tema que se está hablando mucho en la cuestión escolar, que es la procrastinación escolar. ¿A qué nos queremos referir con este tema? Que es un tema relativamente nuevo que se está asociando a la conducta suicida, ¿sí? En estudiantes universitarios, en estudiantes de bachillerato, incluso estudiantes de secundaria. La procrastinación escolar como tal va a ser entendida como el retrasar o posponer tareas que tienen una caducidad, que tienen un tiempo límite para entregarse, para cumplir con ellas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a veces damos mayor prioridad a otras cuestiones que podrían ser como ¿qué? Pues salir al cine con los compañeros de la escuela, los amigos del vecindario, ¿sí? Estar dándole mayor importancia a otras actividades como tal vez estar jugando un videojuego, tal vez ir a ver al novio, a la novia, y estamos aplazando algo que tiene una necesidad, una urgencia importante desde lo académico.
desde lo académico, y en ese sentido va a ser muy importante que entendamos, que comprendamos por qué los docentes tenemos que estar vigilando, tenemos que estar dándonos cuenta que vamos a tener diversidad de estudiantes. Podremos tener a lo mejor a los estudiantes muy cumplidos, a los estudiantes que cumplen en tiempo y forma con actividades, y otros que postergan para posteriormente actividades, exámenes que los están orillando por estos múltiples factores que estamos hablando a hacer posteriormente una actividad. Esto obviamente lleva al estudiante a estresarse, a desarrollar ansiedad, a desarrollar depresión, y con ello las conductas suicidas. ¿Sí? Si se dan cuenta hasta ahorita, ¿qué hemos estado haciendo? Pues hemos estado haciendo un recorrido de cómo un docente universitario, de cómo las autoridades universitarias tienen que estar explorando, tienen que estar revisando en un momento determinado, ¿sí?, la situación de la comunidad estudiantil para evitar conductas suicidas en la población. Y aquí, bueno, en México, ¿qué se está haciendo? En México ya se tienen programas de atención a la salud mental, ¿sí?, a la conducta suicida, protocolos de atención en algunas universidades. Actualmente podemos decir que la UNAM ya tiene un protocolo de actuación para estudiantes que están en una crisis suicida. La Universidad Metropolitana también ya tiene un protocolo de atención a estudiantes en crisis suicida, ¿sí? La Universidad Autónoma del Estado de México tiene servicio de atención psicológica en la mayoría de sus planteles o centros universitarios fuera de su ciudad universitaria con sede en Toluca. Tiene ya en diferentes espacios académicos un psicólogo que brinda acompañamiento, orientación, derivación, si en un momento determinado un estudiante lo requiere, a un servicio médico psiquiátrico para que se le pueda brindar acompañamiento, asesoría, y este estudiante tenga un mejor éxito, una mejor trayectoria durante su estancia en la universidad, ¿sí? Entonces es algo que cada vez se va visibilizando más. Invitar a universidades, ¿sí?, que tengan problemáticas con alumnos con conductas suicidas, con alumnos con trastornos de la salud mental, a voltear a ver qué podemos hacer por los estudiantes. Hay algo que se llama Programa Institucional de Tutorías, que la mayoría de las universidades públicas, que la mayoría de los tecnológicos tienen. Hay que capacitar a nuestros tutores. Es obligación de un profesor que asume el rol de ser tutor de un grupo, saber cuáles son las causas reales por las que va a estar pasando, enfrentándose un estudiante universitario. Conocer cuáles son los trastornos de salud mental que más frecuentemente va a estar experienciando, vivenciando un estudiante universitario, y yo como tutor en las reuniones mensuales o individuales que tenga yo con mis alumnos, ser capaz de poder detectar estos comportamientos. Yo le llamo a esta parte la promoción de la salud mental a partir de lo que sepa, observe yo y vea. Por eso estamos dando este listado de factores predisponentes en la conducta suicida de los alumnos. Recordemos, a menudo por altos niveles de estrés, ansiedad, autoculpa, y ojo, un concepto que manejamos para servidores públicos, pero que también en los estudiantes universitarios está presente, que es el burnout. Para muchas personas que van a estar escuchando esta plática del día de hoy, van a decir, el burnout está catalogado como una enfermedad para servidores públicos. Se ha encontrado que los alumnos también pueden desarrollar burnout. Y este burnout va a llevar a un desgaste físico, emocional del individuo, lo cual va a provocar en un momento determinado estas conductas de riesgo, estos trastornos de la salud mental, que es muy importante que los visibilicemos. Para ir cerrando esta plática del día de hoy, yo, profesor universitario, yo, autoridad universitaria, ¿qué puedo hacer para poder sensibilizar no solamente a mi población estudiantil,
sino también a mis profesores, a mi personal administrativo. Número uno, hay que entender cuáles son las señales de alerta que alumnos universitarios pueden presentar, pueden desarrollar durante su tránsito por la universidad al estar cursando una carrera. ¿Sale pues? Aquí es muy importante observar, ver, escuchar, analizar, ¿sí? Ver el esfuerzo que hace un estudiante por sacar calificaciones con un buen promedio y que a pesar de eso no lo logra. Observar el comportamiento que el alumno tiene dentro del aula. Es un alumno cooperativo, trabaja en equipo, una alumna que se aísla, una alumna que no interactúa con sus compañeros, ¿sí? Muy importante el comportamiento que tenga el alumno, cómo se relaciona con respeto con el profesor, con los compañeros. Hay interés por estar haciendo las actividades dentro del espacio del aula, ¿vale? Pues, finalmente, para cerrar, ¿cuáles son las carreras en este momento donde hay una mayor tasa de conducta suicida en los estudiantes? Número uno, las carreras de ciencias de la salud, donde enfermería y donde medicina ocupan un alto porcentaje de conductas suicidas en los alumnos por factores de estrés, por factores de falta de sueño, ¿sí? Una alta carga de tareas, de actividades. Número dos, el área físico-matemática. También es otra de las licenciaturas donde hay un alto porcentaje de estudiantes con conducta suicida. Con esto queremos visibilizar a través del Instituto Hispanoamericano de Suicidología que el suicidio es multifactorial, que el suicidio se puede manifestar, desarrollar en cualquier persona. Todas y todos somos vulnerables al desarrollo de la conducta suicida. En el caso de los estudiantes universitarios no es la excepción. Seamos empáticos, observemos y ayudemos. Gracias.